De hoy estamos en comunicación con Eduardo Pérez Rocha. Ya está con nosotros el exdirector de la Policía Nacional del Perú para poder saber cómo combatir la inseguridad ciudadana en esos lugares, pero sin los excesos que hemos podido conocer. Señor Pérez Rocha, buenos días. ¿Qué tal, Valeria? Muy buenos días. Mira, qué interesante. Tú has puesto en conocimiento efectivamente que hay una ley de rondas campesinas. Tenemos, ¿qué te digo? El motivo por el cual se reconoce mediante este dispositivo legal es porque no existe presencia de autoridades en esa zona rural y que normalmente están dedicadas a la agricultura o ganadería. Ahora, como bien también has indicado tú, esta ley tiene un reglamento y en el reglamento, si bien es cierto hay el aspecto del derecho consuetudinario que es costumbres, pero indica en el reglamento de que las rondas campesinas van a controlar y vigilar en su jurisdicción que no existan hechos irregulares. Pero lo normal es cuando hay cosas que están tipificadas como aspecto delictivo, deben de comunicar a la autoridad más cercana, que lógicamente no está, ¿qué te digo?, en la misma jurisdicción, pero ellos tienen también, de acuerdo al reglamento, que tener comunicaciones, primero con el alcalde, segundo con el juez de paz más cercano y lo más importante con la dependencia policial también que esté más cerca. Claro, en principio lo que ellos tienen que hacer es actuar en estas jurisdicciones que están además perteneciendo a un centro poblado o a un lugar según conformidad de la Constitución, para luego hacer tiempo y pedir ayuda a otras autoridades, en todo caso, no para actuar hasta el final con sus propias manos y su propia lógica. Cierto, y sobre todo, hoy día escuchaba ahí a un representante de los ronderos hacer ver de que ellos lo que hacen es una justicia ronderil, ojo, primero que eso está en contra de la Constitución. Claro. Y como hemos visto, es un hombre y 7 mujeres que han sido acusadas de ¿qué? De brujería, entre comillas, que esto no es delito primero, y segundo, las han torturado y las han, ¿qué te digo?, desplazado por diferentes espacios ronderiles, vale decir, está yendo en contra de la ley, porque dice, los ronderos única y exclusivamente pueden intervenir en la demarcación que tiene ahí su comunidad. Entonces, primer problema. El segundo, ellos hacen ver de que no ha habido secuestro, sino le llaman retención, ojo, la retención civil, como sabemos nosotros, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, es bien clara. Cualquier civil puede intervenir en casos delictivos, pero indica, primero, no se les puede detener, y segundo, hay que poner inmediatamente a disposición de la autoridad más cercana. Entonces, retención versus secuestro. Le pido, señor Pérez Rocha, que nos espere un momento para escuchar a nuestros anunciantes. Por favor, unos minutos y regresan en comunicación con el general en retiro Eduardo Pérez Rocha, que precisamente nos está hablando del reglamento, de lo que se puede hacer con desde una ronda campesina. Hablábamos de retención y secuestro, pero le pido al señor Pérez Rocha también poder escuchar el despacho a esta hora actualizado de lo que ha sucedido en La Libertad. Una de las mujeres presuntamente secuestradas denuncia que la hija de una de las mujeres presuntamente secuestradas está denunciando que su madre fue agredida, que tiene lesiones y que tiene incluso dificultades para respirar. Nuestro enviado especial está en Huamachuco. Eduardo Pérez, adelante, por favor. Valeria, buenos días, directo e indirecto. Moretones en el cuerpo y problemas para respirar tiene una de las mujeres presuntamente secuestradas por las rondas de Chilia, a patadas de La Libertad, según contó su hija, con lo cual desmintió el testimonio del presidente de las rondas campesinas de Chilia, Manuel Quijano, quien indicó que las mujeres no habían sido agredidas. Aida de la Cruz contó a RPP que su madre tiene moretones en el cuerpo y que le cuesta respirar, por lo que la someterán a un examen médico para determinar si tiene algún hueso roto, producto de las agresiones que sufrió en cautiverio. Escuchemos. De pegarle sí le han pegado, pues su cuerpo está moretones, todo, está con moretones, pues, ¿eh? Y
tengo que ver, pues sacarle placas, de repente está rota alguna costilla, porque no puede respirar por ratos. Que su madre además habría sido agredida en el rostro, ya que al momento en el que se la entregaron, su madre, Octavia Campos, presentaba lesiones. También detalló que su madre le ha narrado que los ronderos le han colocado inyecciones para aparentemente reducir la hinchazón de las agresiones sufridas. Además, indicó que durante el presunto secuestro que sufrió su madre, junto a otras 7 personas, fue obligada a ingresar a un pozo donde le interrogaban sobre su participación en supuestos actos de hechicería. Informó que la totalidad de los familiares de las personas secuestradas hicieron, bajo amenaza de no recibir a sus familiares, un manuscrito donde desistían de continuar con el proceso de denuncia por secuestro. Directo en directo, RPP Noticias. Muy bien, las gracias a Eduardo Pérez. Y para completar el tema, antes de seguir con la conversación con el señor Eduardo Pérez Rocha, hablamos con Teresa González. Ella está en Trujillo, ha conversado con el presidente regional de las rondas campesinas. Señala él que los castigos no deben ir en contra de los derechos fundamentales. Lo escuchamos. ¿Qué tal, Valery? Buenos días, directo en directo. El presidente de las rondas campesinas en La Libertad, Pablo Haro, señaló que las rondas no deben aplicar castigos que atenten contra los derechos fundamentales de las personas y recomienda la salida inmediata de los responsables del presunto secuestro y tortura a la que fueron sometidas las mujeres de Chile. Escuchemos. La manera de sugerencia, porque más allá que tiene autonomía y competencia en su jurisdicción es el compañero Felipe, pero sí desde acá yo creo que estos señores que han hecho esto ni más deberían estar en la ronda, sinceramente, ni una hora más. Yo creo que deberían ser expulsados definitivamente y nunca por más ingresar a las rondas porque han insultado, no solamente han ofendido a eso, sino han ofendido a toda la dignidad del ser humano que prácticamente que nos trae al mundo una mujer. El dirigente aclaró que el protocolo y reglas que rigen el proceder de las rondas campesinas se encuentran establecidas en sus estatutos. La primera es que interviene en un hecho de su jurisdicción. Segundo, la decisión se toma en asamblea y los castigos son solo de 3 tipos: el ejercicio físico, uso de la penca o verga y la cadena ronderil. Así lo detalló. Y están reguladas 3 prácticas que siempre hacemos en la ronda: el ejercicio físico, son ejercicios, la penca, que a veces se usa con la merita, y la cadena ronderil. ¿Ya? Y debe ser un acuerdo de la asamblea y no de la decisión de los dirigentes. Y 4, respetar los derechos humanos, los derechos fundamentales de toda persona. Pablo Haro indicó que prácticas a las que fueron sometidas las mujeres de Chile, como desnudar a una persona para someterla a un cuestionamiento público o colgarlas del pie, no forman parte de su normativa y no están permitidas, por lo que rechazó tajantemente los actos en el distrito de Patás. Tras la liberación de las mujeres, Pablo Haro instó a sus pares de la provincia de Patás y Chile a colaborar con las investigaciones a fin de dar con los responsables. En representación de los más de 90.000 ronderos de La Libertad, el presidente de estas bases en la región pidió disculpas a todos los peruanos por este agravio a las mujeres. Desde Trujillo, directo en directo, RPP Noticias. Las gracias a nuestra compañera Teresa González. Retomamos la comunicación con el señor Eduardo Pérez Rocha. Estábamos hablando de precisamente la diferencia entre lo que es retención y secuestro, que entiendo básicamente no existe en una actuación como la que ha tenido la ronda de campesinos de La Libertad. Cierto. Pablo Haro, que es el presidente de los 45.000 ronderiles de Trujillo, ha dicho bien claro, ¿no?, de que hay que separarlos y que se investigue y se sancione a estos ronderos que han infringido el estatuto. Incluso le está haciendo conocer cuáles son los 3 motivos que ellos pueden, digamos, en la intervención actuar, ¿no? Primero, el aspecto de ejercicio físico, que es lo simple, oye, rana, planchas, etcétera. El aspecto de la penca, pero dice con cuidado, no al extremo. Y lo segundo, la famosa cadena ronderil, pero para eso necesita acuerdo de la asamblea. Estos han tenido 11 días, aparte de la tortura,
han hecho la carrera ronderil, y en cada lugar donde han llegado, pues ahí los han castigado físicamente. Y lo peor de todo, les han hecho firmar un acta en el cual ellos desisten de la denuncia de secuestro, o sea, encima eso se llama extorsión. Y como bien dicen, ¿no? Hay una sola señora, o sea, de las 7 que estuvieron más el hombre, es la única que tengo entendido ha ido a pasar el reconocimiento médico allá en Huamachuco. Esto, como digo, tiene que ser investigado, tiene que ser sancionado. Y una recomendación al ministro del Interior. Se supone de que tenemos nosotros macroregiones, cada macroregión tiene 3 o 4, y hay equipos móviles de instrucción. ¿Qué cosa es equipo móvil? Son 2 o 3 como máximo, entre oficiales y subalternos, que van a la zona rural para informar e instruir sobre nuevos dispositivos legales, nuevos operativos, nuevos planes de operación. Lo primero que debe hacerse, acá tenemos, como hemos visto, ya los ronderos reunidos y unidos por departamentos. Entonces, que vayan los equipos móviles a darles capacitación e instruirlos en qué cosa es lo que deben ellos ejecutar y qué cosa está prohibido, sobre todo de conocimiento de la ley de leyes, que es la Constitución, y sobre todo las sanciones. El secuestro, por si acaso, la pena mínima es de 20 años y a eso se le va sumando otros extorsión delitos, y todos los golpes puede y lo que llegar se ha hasta practicado. sobrepasar los 35. Sí, general, ¿cuánto es breve la respuesta porque tenemos que volver a hacer una pausa? Vamos a escuchar los titulares de la media hora, pero ¿cuánto ha contribuido a la actitud de las rondas campesinas el apoyo que se ha dado desde el gobierno, el hecho de que se haya identificado directamente Pedro Castillo con ellas durante los últimos actos que estamos viendo? Quiero decir, ¿esto es algo que está sucediendo a partir de ese discurso o que siempre sucede y en realidad no nos enteramos? Bueno, es a partir del discurso del 28 de julio que todos recordamos que él hizo ver que iba a formar una oficina de ronderos para ver el aspecto de seguridad ciudadana a nivel nacional, ojo. Y lo último, el aspecto de la difusión de que él, con los problemas que hay ahorita de corrupción, se va a someter, en caso que le demuestren, aunque sea un sol de haber recibido del Estado, a la investigación de los ronderos. Entonces es el Ejecutivo que está dándole, digamos, este margen para que ellos actúen, que te digo, fuera de la legalidad. Un margen distinto al reglamento que hemos recordado y que, si le parece, repasamos después de escuchar los titulares de la media hora. ¿Le parece que continúa Bien, con Valeria. nosotros? BCP. Estamos tratando en Encendidos el tema de las rondas campesinas. Ampliamente estamos conversando no solamente del reglamento y de lo que ha sucedido, sino también haciendo un recorrido por diferentes regiones. A esta hora tenemos declaraciones de Dina Boluarte, la primera vicepresidenta y además ministra de Desarrollo e Inclusión Social, ha declarado esta mañana sobre este tema. Stephanie Pineda tiene los detalles. Adelante, Stephanie. ¿Qué tal, Valeria? Muy buen día. Directo en directo, así es, en San Juan de Lurigancho, mientras supervisaba a las mujeres que están emprendiendo bajo el programa Mi Emprendimiento, pues la ministra o la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, se ha pronunciado sobre el accionar de las rondas campesinas tras lo ocurrido en La Libertad con la agresión a 8 personas. La ministra Boluarte indicó que recortar las libertades de tránsito de las personas va en contra de los derechos humanos y que se tendría que evaluar las competencias de las rondas campesinas. Escuchemos. Yo creo de que el tema de los ronderos habría que revisar sus competencias y demás, pero además, más allá de los ronderos, tenemos también a nuestros hermanos de las comunidades nativas. Entonces, cuando uno ingresa, por ejemplo, a la selva, tiene que pedir autorización al APU de la comunidad para poder ingresar. Entonces, hay usos y costumbres y dentro del derecho, nosotros decimos lo que es usos y costumbres se hace ley. Muy bien, también la ministra Boluarte ha hablado sobre su denuncia que hay sobre la denuncia que hay en su contra, que se reveló esta semana en un medio de comunicación
por un presunto favorecimiento al Club Departamental Apurímac para una condonación de una deuda en la SAC, y la ministra dijo lo siguiente, escuchemos. Es más de lo mismo que está sacando algún medio de comunicación, y en su oportunidad, cuando el Congreso de la República, la Subcomisión de Constitución me notifique para poder apersonarme al Congreso, gustosamente estaré allí y respondiendo con la verdad sobre aquellos malos entendidos que hasta ahora se viene diciendo, pero como digo, Dina Boluarte no es corrupta, no le ha robado un solo sol al país. Muy bien, entonces es más de lo mismo, ha sido la respuesta de la titular del MIDIS en San Juan del Lurigancho. Directo en directo, RPP Noticias. Bien, estamos en comunicación con el exdirector de la Policía Nacional del Perú, Eduardo Pérez Rocha, hablando de esta situación de las rondas campesinas. Le agradezco su paciencia por esperarnos en la línea telefónica. General, quería saber cuál es su reacción ante las declaraciones de la vicepresidenta Dina Boluarte. Ella ha dicho, nosotros decimos sobre los usos y costumbres, se hace ley. Y dice que hay que revisar las competencias, pero es algo que nosotros estábamos justamente viendo. Existe un reglamento y una ley sobre las rondas campesinas. ¿Cuál es su opinión? Claro. Mira, lo interesante, parece que no ha leído el reglamento la vicepresidenta. El reglamento, por si acaso, de la ley de rondas campesinas es del año 2003 y es un decreto supremo que es bueno que todos conozcamos. Claro. El 025-2003, que le emite ¿quién? Justicia, ojo, justicia. Ahora, cuando dice la vicepresidenta que usos y costumbres se hacen ley, eso está derogado. Antes había, dentro del aspecto legal, el derecho consuetudinario, pero este reglamento es tan claro y tan definido que tiene un artículo interesante. El artículo número 4, que habla de respecto a las costumbres y normas comunales, y dice, gozan de respeto de su cultura y costumbres por parte de la autoridad y la sociedad, siempre que no violen, no violen los derechos fundamentales de las personas consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la OIT 169. O sea que, como digo, no parece que no hay buenos asesores en el Ejecutivo para por lo menos definir claramente y dejar así al aire, que bueno, como sí, esos costumbres sin ley, está bien que le hayan torturado a esas señoras. Sí, pero general tiene que haber algún tipo de responsabilidad, justamente. ¿Cómo iba a calificar la declaración de la señora Boluarte? Como te digo, fuera del aspecto legal y desconocimiento de la norma que está vigente. ¿Y puede de alguna manera ella ser investigada? ¿De alguna manera la pueden citar desde el Congreso de la República por declaraciones tan ligeras como esta, cuando estamos hablando de una población de más de 250.000 personas inscritas en las rondas campesinas que están impartiendo justicia ronderil, como le han llamado ellos, siendo muy peligroso? Claro que sí, pero me parece ella al nivel que tiene, que es vicepresidenta, esto se toma como declaraciones políticas. Lo que sí es bastante, negativo, es de que ella dé declaraciones conociendo, porque ella es profesional del derecho, conociendo el reglamento, conociendo la ley, y lo interesante que la ley de leyes, que la Constitución es la que prima, acá no, si no sería pues el rey que te digo de Fuente Ovejuna, cada uno puede hacer lo que le da la gana, con el aspecto de que usos y costumbres se hacen ley. Entonces, oiga, si esta señora que está, que no puede respirar, que tiene golpes, moretones, entonces eso es algo normal para la vicepresidenta. Me parece que es una declaración sumamente ligera y que no responde, digamos, a su aspecto profesional como profesional del derecho. Sí, es profesional del derecho, vicepresidenta de la República, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y ante la situación tan delicada que hemos visto, pues ha dado declaraciones riéndose. La verdad es que es impresionante la ligereza con la que ha tomado el tema en estas declaraciones que ha dado a la prensa.
Para terminar, sencillamente, le quisiera preguntar cómo se podría fiscalizar las funciones de las rondas para evitar lo que está sucediendo. Repito, es una población de más de 250.000 personas en el país. En Cajamarca, 100.000, 90.000 en La Libertad, según lo que nos estaba comentando nuestro corresponsal en la zona. ¿Cómo se puede, de alguna manera, fiscalizar este trabajo que hacen las rondas para evitar que vulneren los derechos de los ciudadanos? Retomar lo que era la antigua Guardia Civil. La antigua Guardia Civil tenía policía urbana y policía rural. Lamentablemente, con esto de la fusión de las tres instituciones, eso desapareció. Uh-huh. Tú recordarás, Valerie, que se hablaba de las famosas correrías. ¿Qué eran las correrías? Personal de la policía que iba a hacer patrullaje en acémilas, en caballos o mulas, y tenía todo un cronograma para visitar todo lo que es zona rural, de tal manera que recibían ahí las denuncias, y lo interesante, el caso de las rondas campesinas, oiga, informarle cómo está la situación ahí dentro del aspecto de normalidad. Entonces, ojalá esto se pudiera hacer nuevamente para que no esté divorciado el aspecto rural y el aspecto urbano. Que vuelva a manos de la policía, entonces, porque lo cierto es que las rondas campesinas son una especie de seguridad en las zonas más alejadas de nuestro país, pero claro, básicamente sin ley. Claro, capacitación de la policía, porque su función es controlar el aspecto de delitos y faltas. Entonces yo te digo, esas unidades móviles de instrucción, que vayan y le dé capacitación a los ronderos, ¿sí? Qué pueden hacer y qué no deben hacer, y sobre todo recordarles el aspecto del reglamento, y que debe estar dentro de sus estatutos, pues sin embargo lo ignoran porque de repente no tienen conocimiento mucho estos ronderos, y finalmente el hecho que te digo de un buen contacto, sobre todo con justicia, porque este reglamento de la ley de rondas, esto lo da justicia, o sea, depende del sector justicia. No, y que se ponga en práctica, ¿no? Además, con una geografía tan difícil como la de nuestro país, eso tendría que aplicarse sin duda. Le agradecemos mucho por esta entrevista, general. Gracias por su participación en Encendidos. Gracias, Valerie, y felicitaciones por el tema. Muchas gracias.